La muerte no podía retener a Jesús. Y no lo podía hacer porque Jesús venció la muerte con poder. Y a través de su resurrección, a través de su obra expiatoria, a través de su cruz, a través de todo su proceso de vida en tierra, a través de todo el proyecto de salvación, proyecto de redención que tenía desde antes de la fundación del mundo, Él, habiendo planeado todo esto, llega a la culminación de que el Señor se levanta de la tumba y vence a la muerte. El postrer enemigo, el enemigo que todo mundo teme, el enemigo que todo mundo temía, pero el enemigo que finalmente fue vencido allá en la cruz y finalmente en la resurrección. Esta mañana no es una mañana cualquiera. No tenemos nosotros en todo el año un culto a esta hora, salvo este día. Y en este día, cuando nosotros celebramos este culto, cuando recordamos este evento, pensamos nosotros en este evento. Y en realidad, año con año, se vienen contando las historias de la resurrección de Jesucristo. Venimos contando cada historia. Muchas veces se toma un evangelio o el otro. A veces se toma una carta del apóstol Pablo. Pero lo que sí podemos nosotros estar seguros es que este día, todos los días de nuestra vida y hasta que Cristo venga, seguiremos celebrando y recordando aquel acto maravilloso, soberano de Dios, de la resurrección. Cada día tiene un significado distinto. Cada año cobra un sentido diferente para nuestras vidas. De alguna u otra manera nos alimenta en el Espíritu, nos confirma nuestra fe y le da sentido a nuestra reunión. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo porque creemos firmemente en que Jesucristo efectivamente, históricamente, resucitó de entre los muertos. No es una historia inventada, no es algo que los hombres construyeron en el tiempo, no fue algo que fue metido dentro de la historia como una especie de mito. Es una realidad, y es una realidad de nuestro corazón, y es una realidad espiritual. Y nosotros celebramos al Señor Jesucristo y a este resucitado, y a Él solamente sea la gloria y la honra en nuestro culto hoy y todo el tiempo. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros nos reunimos los domingos, porque el Señor Jesucristo en domingo fue que resucitó. Así que para nosotros tiene sentido, y cada domingo que celebramos culto, de alguna manera estamos celebrando, estamos recordando la resurrección de Jesucristo. La resurrección, pues, de Jesús es el tema central prácticamente en toda la palabra. Siempre Cristo en el centro de atención de la palabra. Hemos dicho en sermones anteriores, durante toda la semana que pasó, el día jueves, el día viernes también, hemos pensado y hemos tratado de meditar no necesariamente en los eventos alrededor de lo que históricamente se conoce como la resurrección. Y los elementos alrededor de la resurrección tienen personajes, tienen lugares, tienen momentos específicos. Y ahí encontramos en la resurrección de Jesucristo diferentes personajes. Encontramos a las mujeres que van al sepulcro. Encontramos, según la versión de Lucas, a 2 varones. Encontramos también un ángel. Encontramos por ahí también al Señor resucitado, desde luego. Vemos a Pedro y a Juan también que van al sepulcro para constatar las cosas que estaban sucediendo y que las mujeres les habían contado. Vemos una gran cantidad de personajes. Vemos una piedra removida también. Vemos un sudario allá puesto en el cabezal de donde estaba el Señor Jesucristo cuando entró Pedro y también vio todo aquello que estaba en esta tumba vacía. Vemos una tumba vacía. Hay un montón de circunstancias pues alrededor. Pero lo que quiero hacer ahora es centrar la atención específicamente en aquel que resucitó. Desde luego que nos interesan los hechos, los lugares, las personas. No podemos hablar de Pedro, ni podemos hablar de Juan, ni podemos hablar de las mujeres que son circunstanciales en la historia que es de Cristo. Esta historia se trata de Jesús. En esta historia el tema central y el personaje central, el protagonista es Cristo. A este tenemos que observar, a Él tenemos que ver. Y no solamente lo tenemos que ver en este momento histórico, sino lo tenemos que ver en el contexto de todo su plan redentor.
En el contexto de todo el plan redentor, el Señor Jesucristo había planeado, establecido desde siempre este momento glorioso de la resurrección, tipificado en el Antiguo Testamento, dicho por algunos profetas, anunciado por el Señor Jesús a sus apóstoles y finalmente el hecho consumado de este maravilloso acto de la resurrección. Pues el personaje principal, al que el coro canta, al que nosotros cantamos, al que nosotros ponemos atención, es exclusivamente a este Señor Jesucristo y a este Señor Jesucristo resucitado. Los eventos son interesantes. Los eventos son importantes, pero vemos nosotros en esta historia otra vez la gracia del Señor manifestándose de manera gloriosa, de manera completa en esta historia maravillosa de la resurrección. Aún y la resurrección es un acto soberano de parte de Dios que expresa y que sigue participando al creyente, porque todo esto lo hace a nuestro favor, de su gracia salvadora. Esa gracia maravillosa, esa gracia que no tiene condición, esta gracia que otorga a aquellos que no la merecen, sino que merecen lo contrario. Esta gracia maravillosa sigue siendo un tema que vemos nosotros en este evento de la resurrección. Dice la palabra del Señor que muy temprano, muy de madrugada, las mujeres se pararon y fueron al sepulcro. Tenemos que recordar que el Señor había sido crucificado y había sido sepultado y lo habían dado por muerto. En realidad murió. Ahora es muy importante esta afirmación. El Señor Jesucristo en realidad murió. No podemos nosotros inventar la teoría del desmayo. Algunos piensan que fue desmayado en la cruz y que lo bajaron de la cruz desmayado, lo metieron a la tumba y entonces, como no había muerto, tuvo la posibilidad de salir. Es un poco difícil creer esto, porque tan herido, traspasado su cuerpo, su sangre derramada, la corona de espinas puesta, todo el Vía Crucis, todo aquel camino que pasó, todo aquel sufrimiento por el que él pasó, todavía ser amordazado, ser llevado entonces a la tumba y mover aquella semejante piedra, había sido un poco difícil creer en esto. Pero el Señor Jesucristo sí, efectivamente, tenemos que recordar que murió, su vida terminó. La historia, si hubiese terminado ahí, en la muerte de Jesucristo, hubiese sido una historia muy triste. Incluso si la historia del Señor Jesucristo hubiese terminado allá en la muerte y solamente ahí hubiese acabado, estoy completamente seguro de que usted y yo no estaríamos reunidos en este lugar y en este momento. No habría sentido, no habría razón por la que nosotros nos reuniéramos. Estaríamos reuniéndonos celebrando un nombre que no tiene mayor trascendencia que sus enseñanzas puestas en su palabra. Ahora, el Señor Jesucristo efectivamente, pues, en el contexto que tenemos de este pasaje, es que murió completamente y fue llevado al sepulcro. Podemos ubicar personas ahí, a José de Arimatea prestando el sepulcro. Podemos ver entonces cómo es depositado en esta cueva, en este sepulcro, en esta tumba. La historia es cruenta. Recordábamos el viernes cómo el Señor Jesucristo murió de manera vicaria, cómo el Señor Jesucristo murió en sustitución nuestra, cómo Él expresó su gracia en sus últimas palabras y finalmente expiró y entregó el Espíritu a su Padre. Es llevado pues a la tumba. Pasó un día completo. El día de ayer, teóricamente, tendríamos que haber estado en reposo, tranquilos, allá en casa, meditando. El Señor Jesucristo estaba en la tumba. Antes se mojaba la gente los sábados, no sé por qué, pero hacían una gran cantidad de cosas el sábado. Pero ahora había que tener un poco de recogimiento, había que estar allá. El tiempo tenía que tomar su lugar. El Señor había profetizado, desde antes había sido tipificado. Tenían que pasar 3 días. En ese momento, quizá los apóstoles que estaban espantados, las mujeres que estaban ahí, muchas de las personas que habían visto al Señor Jesucristo crucificado y muerto, muy probablemente no pensaban o se habían olvidado de aquello que el Señor ya un día había dicho que iba a resucitar. Fue un día, muy posiblemente el sábado, un día triste para la historia de las personas en aquella época. Nosotros hoy día, por supuesto que no estamos tristes el sábado, porque entendemos que al siguiente día celebraremos esta resurrección maravillosa que históricamente nos narra la palabra. Así que entonces, bajo este principio, bajo este contexto, este sábado no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en la madrugada, muy de madrugada, nos enteramos nosotros de la resurrección de Jesucristo por la visita de las mujeres a la tumba. Ahora, no sabemos
en realidad pudiéramos decir como más o menos a qué hora el Señor resucitó. Es imposible saber esto. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que las mujeres llegaron al sepulcro para ungir a su Señor muy de mañana, como la palabra no nos dice. Trajeron especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres también juntas venían al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, una cosa muy importante es que ven la piedra removida. ¿Qué impresión de las mujeres de llegar al sepulcro donde tienen a su maestro, donde tienen a su Señor, y de repente ver la piedra removida. ¿Quién la movió? ¿Cómo se movió? ¿Para qué se movió? Ahora, Jesucristo es Dios. Jesucristo, después nosotros podemos constatar en la palabra del Señor que Él pudo atravesar paredes. Así llegó y se presentó después a sus apóstoles y les dijo: paz a vosotros. Él tenía la capacidad, diríamos hoy en nuestra terminología de la ciencia ficción, de teletransportarse. Él tenía la posibilidad de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Él era Dios, ahora había muerto. Él podía hacer lo que quisiera, así que pudiera hacer cualquier cosa, pero se tomó la molestia de tomar la piedra y con mucha fuerza habrá llamado a una gran cantidad de ángeles para echarle la mano y mover la piedra. De ninguna manera. La piedra que fue removida y que las mujeres vieron y que estaba ya quitada del sepulcro no tiene mayor intención, no tiene la intención incluso de que el Señor Jesús saliera de la tumba. Era para dar evidencia al mundo en la posteridad de la resurrección milagrosa del Señor Jesucristo. La piedra fue removida no para que el Señor Jesús saliera, sino para testificar y constatar la resurrección maravillosa de Jesucristo. Fue para que las mujeres se asombraran, fue para que Pedro quedara maravillado, fue para que nosotros hoy día pudiésemos decir: Cristo ha resucitado. Fue para que en la historia postrera pudiésemos nosotros mirar históricamente a esa tumba con la piedra removida y observar que adentro no hay absolutamente nadie, porque Cristo ha resucitado. Usted puede ir a cualquier tumba, abrirla y encontrar ahí los restos, pero la piedra fue removida para que pudiésemos echar una mirada al dentro y encontrar que ahí no hay absolutamente nada. Era tan importante esto. Las mujeres llegaron y vieron la tumba, dice la palabra, la piedra removida. Y entraron, dice la Biblia, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Quedaron perplejas, dice Lucas, quedaron muy espantadas seguramente, como muy asombradas. La narración de la palabra y de los evangelistas: ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde llevaron a mi maestro? ¿Dónde está el Señor? Todavía tenían un poco esta idea de que quizá alguien hubiese llegado, removido la piedra, sacado el cuerpo y se lo hubiesen llevado. Sin embargo, en la narración que nos hace Lucas, nos dice que 2 varones pues llegaron con ellos y les dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, dice él, ha resucitado. Amado hermano, el Señor Jesucristo no más está colgado en una cruz. El Señor Jesucristo no más está en una tumba. El Señor Jesucristo ha resucitado. Y hay lugares todavía hoy día que vamos por la calle, que vamos por los lugares, restaurantes, hoteles, cualquier cantidad de sitios, y encontramos una cruz puesta ahí, y encima de la cruz a una persona, una figura puesta en la cruz. Y no podemos nosotros seguir pensando en que Cristo está crucificado. El Señor Jesucristo ha resucitado, está vivo, y estuvo vivo en este tiempo y sigue vivo en este tiempo. Y las mujeres que estaban allá perplejas, las mujeres que estaban allá espantadas, escuchando a estos 2 varones: ¿por qué buscan entre los muertos? No sigan buscando entre los muertos al que vive. Él no está aquí, Él ha resucitado. Y después de esto les hace a las mujeres este recordatorio: recuerden lo que Él les dijo cuando estaba en Galilea. Recuerden lo que Él les dijo. Fíjese que es importante recordar lo que Él dijo. Las conclusiones de las personas pueden ser variadas. Puede haber una gran cantidad de especulaciones respecto de lo que nosotros vemos o de lo que las mujeres vieron.
Se puede especular sobre la historia, se puede especular sobre los momentos específicos, sobre las intenciones incluso. Pero qué importante es recordar lo que Él dijo. Y recordar lo que Él dijo es evaluar y analizar las Escrituras. Es venir a la Escritura y recordar lo que Él dijo. Mucho de la historia de la humanidad, incluso mucho de lo que hoy se cuenta de la resurrección de Jesucristo, es debido a la especulación de personas que, queriendo hacerse sabias, hacen una gran cantidad de afirmaciones completamente ajenas a lo que dice la palabra, porque no recuerdan lo que el Señor Jesús dijo. Ayer y antier, y usted sabe, en la televisión hoy día están pasando una gran cantidad de documentales, de películas, de series acerca de la resurrección de Jesucristo. Y escuchábamos un programa donde se hablaba acerca de la vida de Jesús y de su resurrección. Y grandes genios, grandes científicos, grandes hombres, filósofos importantes, incluso teólogos, hablaban acerca, sin conocer la palabra, de la resurrección. Menospreciaban a Pedro, por ejemplo. Hablaban acerca de que si el Señor Jesucristo había sido robado para inventar este tema de la resurrección. Son temas que imperan en el ambiente, son temas que están ahí puestos en nuestro tiempo. Sin embargo, tenemos que ser atentos nosotros a escuchar la voz de estos varones que le están diciendo a las mujeres: recuerden lo que Él les dijo. Qué importante es. Ellas pudieron haber llegado y haber empezado a inventar una serie de historias respecto de la resurrección o respecto de por qué no estaba el cuerpo allá. Pero las palabras retumbaron en su mente. Recuerden lo que Él les dijo. ¡Qué importante! Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense. Y nos viene bien hoy, hermanos. Nos viene bien hoy acordarnos lo que Él dijo cuando aún estaba en Galilea. Nos viene bien. Pero, ¿qué dijo cuando estaba en Galilea? ¿Qué fue lo que Él dijo? Lo que Él dijo lo encontramos en Mateo y en Marcos, y también lo encontramos en Lucas. Palabras más, palabras menos, especialmente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 22. Pero lo que Él dijo es exactamente lo que los varones citan. Lo que el Señor les dijo cuando aún estaban en Galilea fue esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense de lo que dijo. Se lo dijo esto a aquellos varones a las mujeres. Acuérdense, seguro las mujeres habían escuchado esto que el Señor había dicho a sus discípulos en un momento anterior. En parte de su historia y de su ministerio, un día el Señor con sus discípulos les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. En aquel momento, seguro que aquellos apóstoles a los cuales les había dirigido estas palabras creían algo raro, era algo distinto, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, pero el Señor puntualmente estaba anunciando su muerte por muerte de cruz y estaba también anunciando su resurrección. Les dijo esto: acuérdense. Y en este recordatorio hay algunos elementos que nosotros tenemos que traer a cuentas para que podamos recordar puntualmente no solamente lo que dijo, sino el valor de lo que dijo y su palabra confirmada. Aquello que Él mencionó, aquello que dijo es cierto y cobra un sentido tan importante en el detalle casi de cada frase. Note usted que lo que los varones le dicen a las mujeres que tienen que recordar y que el Señor Jesús ya había dicho es esto. Y empieza diciendo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Es necesario. No había otra opción. Era completamente necesario. Era algo que tenía que suceder. No existía la posibilidad
de que fuera de otra manera. Cuando el Señor Jesús se los dijo a los apóstoles todavía en vida, aquellos muy probablemente pudieron haber pensado entre sí que pudieran haber cambiado la historia. No tiene que ser así. Incluso si el Señor Jesús nosotros hubiéramos vivido en aquella época, yo estoy seguro que le diría, Señor, pero no tiene que ser así, necesariamente. ¿Por qué no cambiamos el plan y no eres crucificado? ¿Por qué tiene que ser necesario? No es necesario que sufras tanto. No es necesario que pases por esto. Hagamos un plan alternativo. Hagamos un plan B. Vayamos por este lugar. Y si no funciona esto, nos vamos por aquello, para evitar aquello de la crucifixión tan doloroso, tan denigrante, tan vergonzoso. Pero el Señor Jesús había dicho, es necesario. Absolutamente necesario. La única manera de satisfacer la ira de Dios, la única forma, era en la muerte expiatoria de Jesucristo. Era necesario porque la ira de Dios tenía que ser descargada sobre el pecador. Era necesario, y los apóstoles tenían que entenderlo, que la ira de Dios tenía que ser satisfecha. Y para que la ira de Dios fuera satisfecha, tenía que morir el pecador, usted y yo. Los pecadores de su época. Era necesario entonces que Jesucristo fuera crucificado, muerto y luego resucitado para que nosotros tuviésemos vida y la tuviéramos en abundancia. Era completamente necesario que el Señor Jesús pasara por todo ese sufrimiento para que se satisfaciera la ira de Dios sobre nosotros y Él en nuestro lugar muriera y luego resucitara, venciera la muerte para que nosotros encontráramos a través de su muerte nuestra vida y nuestra vida eterna. Era completamente necesario. Además, era completamente necesario para que la Escritura tuviese sentido. Juan recuerda este evento cuando los apóstoles recuerdan esto. Dice, por tanto, en Juan 2:22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recordaron y creyeron la Escritura. No solamente pues era necesario para satisfacer la ira de Dios, sino que era necesario que esto pasara para que entonces creyeran la Escritura. Mi amado hermano, hermana, si el Señor no hubiera resucitado, si no hubiera pasado lo que pasó, esta palabra que tenemos enfrente de nosotros no tendría ningún significado. Un libro más, una historia más. Pero cuando ellos creyeron en esto, recordaron lo que les había dicho, creyeron en la Escritura y en lo que todas las palabras que el Señor Jesús había dicho que posteriormente iban a quedar registradas en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo. Era completamente necesario. Pero otra cosa que llama la atención en lo que el Señor Jesús dijo es que era necesario que sea crucificado y resucite al tercer día. Que haya muerto en la cruz, que haya sido sepultado y que haya resucitado al tercer día. Era necesario. ¿Por qué no el Señor Jesús murió de muerte natural, de alguna enfermedad y luego resucitar? Hubiese sido mejor. Sin embargo, la cruz de Cristo es vital en la fe del creyente. La cruz de Cristo es vital, la crucifixión es vital para el creyente. Era necesario que Jesucristo fuera crucificado. Y lo que nosotros notamos aquí es que el Señor Jesús, cuando les dijo esto a los apóstoles y los varones lo recuerdan a las mujeres, añade estos dos conceptos y los pone en una sola expresión: que sea crucificado y que resucite al tercer día. Amado hermano, la resurrección de Cristo no tiene sentido sin la crucifixión. Y la crucifixión no tiene sentido sin la resurrección. No podemos disasociar los dos eventos. No podemos solamente celebrar resurrección sin recordar la crucifixión. No podemos gloriarnos en la resurrección y dejar de gloriarnos en la crucifixión. No podemos nosotros dejar de valorar la crucifixión para que nosotros le demos atención a la resurrección. Ambos eventos son importantes, y en la fe del creyente, en nuestra fe, en nuestra relación, ambos elementos son inseparables. Hay personas que
solamente asisten a las iglesias en resurrección. Le dan valor a la resurrección, pero no consideran la crucifixión. Pero la crucifixión sin la resurrección no tiene sentido, y la resurrección sin la crucifixión no tiene sentido. Ambos son importantes. ¿Sabe cómo recitamos nosotros en el credo de los apóstoles? Decimos que creemos en Cristo. Decimos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. El credo que nosotros profesamos, la declaración de nuestra fe, es que creemos que ese Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nuestra fe está puesta en esto, y creemos en la crucifixión y creemos en la resurrección. Y la resurrección cobra un sentido maravilloso para nosotros, porque el Señor Jesús había muerto y venció la muerte allá en la tumba, gracias a que Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, desde luego que nosotros no celebramos, nosotros no alabamos, nosotros no veneramos la cruz, sino veneramos a aquel que fue colgado en la cruz y aquel que posteriormente fue resucitado para nuestra salvación. Aquellos varones les dijeron a las mujeres: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fueron a decirle a los apóstoles, pero los apóstoles no les creyeron. Ellos no se acordaron, no les creyeron. El versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. La historia de la resurrección para el hombre natural, pero incluso en aquel tiempo para el creyente, era muy difícil de creer. ¿Sabe que la resurrección es muy difícil de creerla? En algún sermón anterior, hace algunos meses, decía: es muy fácil creer que Cristo fue crucificado porque históricamente se puede constatar. Es muy fácil creer que el Señor Jesucristo fue muerto porque todos los hombres mueren. Es muy fácil creer que el Señor Jesucristo fue sepultado porque todos los hombres son sepultados. Pero no es tan fácil creer que Él resucitó, porque no todos los hombres han resucitado. Tenemos historias y precedentes de gente crucificada. Tenemos historias y precedentes de gente muerta. Tenemos historias y precedentes de gente sepultada. Pero no tenemos antecedentes. No tenemos historias en nuestra época de gente resucitada. Qué difícil es creer en esto. Ahora el mundo no lo cree. Ahora el mundo lo celebra, pero no lo cree. Porque es muy difícil creer en esto. Y los apóstoles, aún escuchando el testimonio de las mujeres que habían ido al sepulcro, no creyeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Ellas recordaron lo que el Señor les había dicho, pero ellos no lo creyeron. Cuando una persona no cree en la resurrección de Cristo, entonces su fe, entonces su devoción, entonces su vida cristiana carece de sentido. Si una persona no cree firmemente que el Señor Jesucristo sí resucitó y que vive todavía, entonces esa persona es digna de conmiseración. Esa persona, creyente incluso, puede no estar ejerciendo una fe genuina en aquel que resucitó entre los muertos. Es tan importante creer esto, es tan vital creer en la resurrección de los muertos, es tan importante creer que Jesucristo resucitó, porque cuando nosotros entendemos que Cristo resucitó, nuestra vida se llena de gozo y sabemos que Él vive para siempre. Nosotros los creyentes creemos que Jesús resucitó. Por eso estamos aquí, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor. Los hombres de aquel tiempo, los apóstoles, no les creyeron. Pedro se levantó, fue al sepulcro
entró, vio los lienzos solos y dice la Biblia que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué es esto de maravillándose de lo que había sucedido? Fíjese que dice la Biblia, a veces utiliza esta expresión de las entrañas que se mueven. Cuando la Biblia habla de estas entrañas que se mueven, es como cuando usted recibe una emoción muy grande y siente algo en su cuerpo, es algo que pasa y se mueven las entrañas. Recibe una noticia maravillosa o recibe una noticia triste y las entrañas se mueven. Cuando las entrañas se mueven y la mente y las entrañas están conectadas, entonces sucede algo que hace que estemos maravillados de lo que sucede. Nos podemos maravillar de cosas negativas. ¿Cómo es que pasó esto? Y las entrañas se nos mueven. Pero también nos podemos maravillar de las cosas maravillosas que Dios hace para con nosotros, de aquellas cosas que son poco explicables, de aquellas cosas que no tienen una razón lógica de ser, de aquellas cosas que no están confirmadas por la lógica, pero que están confirmadas por el corazón. Y no hay lugar a duda de que el apóstol Pedro, cuando llegó a la tumba y se enteró de que el Señor Jesucristo había resucitado, todas sus entrañas se movieron y fue maravillándose, caminando hacia el lugar a donde tenía que anunciar esta verdad de todo lo que había sucedido, completamente maravillado. Y hermanos, el apóstol Pedro, maravillado después, el tema central de su predicación, junto con la del apóstol Pablo, era la resurrección de Cristo, porque había quedado impactado, había quedado maravillado de que el Señor Jesús hubiese resucitado, y eso movió completamente su vida espiritual para que él después entregara su vida por completo a la predicación de este Señor Jesucristo resucitado y vivo, y vivo. Tan maravillado quedó que no habrá quedado más maravillado cuando el Señor le aparece resucitado y restablece su relación con él. Quedó maravillado. Y la pregunta es, hermanos, a nosotros, ¿cuán maravillados estamos nosotros por la resurrección de Cristo? ¿Sabe qué? No debemos estar maravillados porque estamos juntos aquí. No debemos estar maravillados por lo lindo que canta el coro. No debemos estar maravillados por las preciosas oraciones que hacemos. No debemos estar maravillados por eso. Lo que nos debe de causar maravilla, lo que nos debe de causar emoción, es saber que Cristo ha resucitado. Que no la muerte lo retuvo en la tumba. Que no hubo nada que lo retuviera en la tumba. Entonces, debido a esto, cantamos y oramos. Debido a esto, nos abrazamos y celebramos. Debido a esto, nos reunimos cada domingo. Debido a esto, tenemos la esperanza de que un día resucitaremos juntamente con Cristo. Estamos maravillados por eso. La gracia del Señor Jesucristo se ha manifestado incluso en su resurrección, porque en su resurrección sabemos que todos nuestros pecados efectivamente fueron lavados. Sabemos que ya nosotros no tenemos más condenación. Sabemos también por la resurrección de Cristo que Él intercede por nosotros, que también Él nos cuida, que gobierna sobre nuestra vida y también que un día volverá por nosotros. Pero finalmente, amado hermano, por su resurrección y la maravilla que esto nos genera, podemos saber a ciencia cierta, con toda seguridad, sin lugar a dudas, de que un día nosotros, juntamente con Cristo, resucitaremos. El primero, primicias de los que durmieron fue hecho. Luego, nosotros, los que hayamos quedado. La única posibilidad para que usted y yo nos resucitemos es que el Señor Jesús venga antes de que muramos. Y si el Señor viene antes de que muramos, como quiera, seremos transformados y llevados ante su presencia. Pero la seguridad de la salvación de Cristo
confirma la seguridad de la resurrección nuestra. Así como Cristo resucitó, así nosotros hemos de resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ya no está más en la tumba, ya no está más en la cruz. Amado hermano, Cristo ha resucitado. Cristo vive y vive para siempre. Y así seguirá siendo hasta que venga por nosotros y experimentemos y nos maravillemos de la resurrección de los muertos y vayamos ante su presencia para siempre. Oremos. Señor, tenemos la convicción en nuestro corazón de que Cristo ha resucitado. Hoy nos hemos reunido tan temprano, Padre, para celebrar juntos, gozarnos juntos, recordar juntos que Cristo vive, que no está muerto, que Él está vigente y que entre nosotros, Señor, se mueve, que intercede por nosotros, que nos da la esperanza de que un día vendrá por segunda vez. Pero además, por su resurrección, nosotros encontramos la nuestra. Y un día resucitaremos en Cristo para ir contigo para siempre. Celebramos, Señor, la resurrección de Jesús, porque Él, Señor, cumplió cabalmente lo que se había dicho de Él, lo que Él prometió, lo que tú habías planeado, y esto nos da la seguridad de nuestra resurrección futura. Por la resurrección de Cristo te alabamos y bendecimos en el nombre de aquel que fue levantado de los muertos con tu poder. En ese nombre maravilloso de Jesús resucitado oramos. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús ha resucitado. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.